es la arquitectura de la información, que va muy unido con el diseño de la interacción, ¿vale? Yo para explicar esto normalmente lo que hago es explicarlo desde varias perspectivas. No sé si me va a dar tiempo entre hoy, sino el día siguiente también a nivel de teoría complementaremos, acabaremos, pero lo explico desde tres dimensiones, ¿sí? Explico la arquitectura de la información, que viene a ser el guión interactivo o el guión multimedia, desde básicamente varias áreas que explican esto, en las cuales no voy a entrar, pero les voy a dar una serie de palabras clave para que ustedes también puedan bucear por ahí, si quieren, que serían dos grandes áreas, ¿no? Habría muchas, pero las grandes áreas se llamarían lo que en inglés, unos estudios de los años 80, 90, que se llama el Human Computer Interaction o la interacción persona-computador, HIPO también, para que lo puedan buscar como palabras clave y profundizar en libros, manuales, etcétera. También les voy a enviar algún par de libros de esto en español, que me permiten como de narrativa de usuario, ¿no? De viaje de usuario, experiencia de usuario, que vendría a ser un poquito lo que toca también y cómo se traduce también en poner el usuario al centro del proceso, ¿no? El User-Centered Design, ¿no? User-Centered Design o diseño centrado en el usuario. Hay otros tipos de diseño, pero pone, digamos, a la persona en el centro del proceso y se trabaja a nivel de cómo construimos en una pantalla o en una especie de interfaz, siempre teniendo el usuario como en el centro del proceso, ¿no? Entonces, de ahí emergen cuatro fases que ahora explicaré de la arquitectura de la información, que son las comúnmente aceptadas por esta área de conocimiento, y lo haríamos a través de un análisis de software específico que no haremos, pero veremos también un poco cómo se articulan a través del Figma, que es ustedes creo que trabajan en XD, pero son softwares que funcionan muy bien. Creo que el más, digamos, a nivel profesional usado es el Figma, y un proyecto que desarrollé durante 3 años, una serie de 3 temporadas y media, que se llama El Cubo, Historias Tridimensionales, que desarrollamos con un muy buen presupuesto en la plataforma de streaming del Sistema de Medios Público de Colombia, ¿sí? Radio y Televisión de Colombia o RTBC. ¿De acuerdo? Por tanto, lo abordaríamos con este triángulo o círculo de esas tres áreas que les decía yo, ¿no? La investigación, básicamente, que les explicaba, ¿no? De estas áreas, ¿no? De conceptos relacionados con la Human Computer Interaction y el diseño centrado en usuario, con las que se desprenden 4 fases que tendrán que desarrollar para este tercer módulo, el trabajo con el Figma, que no tendrán que hacer porque ya están haciéndolo en XD y con Christian van a proceder o están haciéndolo ya con esto, o en este módulo van a empezar a hacerlo, y viendo el estudio de caso de 2 o 3 temporadas, que lo veríamos más el próximo día cuando estén los conceptos claros, pero lo vamos a ir intercalando con este proyecto que se llama el Cubo Historias Tridimensionales. ¿De acuerdo? Bien, antes de entrar en el Cubo como proyecto, sí que, si me permiten, voy a hacer como una especie de introducción y de esbozo, porque esta diapositiva para mí es muy, muy importante. Es decir, en producción en general tenemos 3 grandes fases de producción, especialmente en no ficción, ¿sí? Diferenciamos claramente ficción de no ficción, ¿no? Por lo que he ido viendo en los proyectos, básicamente estamos más en el campo de la no ficción que de la ficción, ¿no? De las propuestas que se presentan, muy relacionadas también con la lectura, ¿no? Con los índices bajos de comprensión lectora, de lectores como en Chile especialmente, ¿no? En proyectos también, o en artistas también, por ejemplo, ¿no? Que vamos a ir, tenemos un tema también del arte, de la cultura, que mezcla, ¿no? También un lado más híbrido, más, digamos, artístico, pero nos moveríamos más en algunos proyectos y en la mayoría en el campo de la realidad, de la no ficción, cosa que es muy interesante y cosa que responde más a este tipo de esquema. Obviamente, fases de producción podría ser preproducción, producción y distribución, ¿vale? Pero yo, yendo al grano un poquito, es lo que les comentaba antes, ¿no? Em, ¿Estamos de acuerdo? O sea, si les dijera básicamente qué fase creen que es la más importante y por qué, ¿qué me responderían así a bote pronto, digamos? La primera. La primera, ¿por Sí, qué? porque o sea, si no está la primera, no puede estar la producción y no puede estar la distribución, es como obvio. Es como, Ujú. ¿cómo va a haber producción si no está el desarrollo o no está armada la idea o lo que se va a hacer en el fondo? La producción es hacerlo y la distribución ya viene después, entonces creo que lo más importante es el desarrollo. Y dentro del desarrollo, Aníbal, ¿qué sería la subfase más importante? Eh, Dentro del desarrollo es que ambos son importantes porque sin conceptualización, ¿cómo se va a obtener la financiación? Entonces Ujú. van de la mano.
Entonces yo creo que ambos son sumamente importantes y sin financiación no se puede hacer el proyecto tampoco, entonces van de la mano, porque una cosa conlleva a la otra. Muy bien. ¿Todos y Para todas pensamos lo mismo? mí, yo si es que, yo también creo que la primera parte es la más importante, pero yo creo que la conceptualización para mí es la más importante. Lo abordo en el sentido de que yo soy diseñadora gráfica de profesión y la primera etapa es la conceptualización del producto o campaña, es la primera patita, qué es lo que quiero demostrar, qué es lo que quiero reflejar, cuál es, etcétera, etcétera. Es como la base de cualquier producto que tenga que hacer es la conceptualización. Muy bien. Yo difiero con ambos. Yo Ah, creo no. que, Mejor aún. yo creo que en el entendido que el desarrollo es lo más importante, eh, el financiamiento es primordial porque no siempre se financian ni los mejores proyectos ni los más creativos, sino los que tienen en el fondo la capacidad de poder concretarse. Y hay muchas ideas buenas que se caen a partir de que no tienen o un plan de financiación o gente especializada dedicada a buscar ese financiamiento. Entonces, yo como vengo tal vez del mundo más editorial y he visto decenas, si no de cientos de fracasos editoriales de amigos y propios, digamos, eh, y si vemos un elemento en común, digamos, todas muy buenas ideas, todas se han caído por el tema de no poder sostenerse en el tiempo. Ujú. Exacto. ¿Alguien más quiere aportar? Aquí no hay, o sea, aquí no hay respuestas buenas ni malas, ¿eh? Yo creo. O sea, no estoy buscando aquí quién tiene la verdad, porque básicamente la verdad no existe, ¿no? Es la verdad de cada uno y cada una. Pero yo vengo de una escuela documental muy dura, en el sentido pragmático, que es el Docs Barcelona. Ahí sí que estuve 8 años trabajando en el Docs Barcelona, en la parte del festival, y especialmente en la parte de Interdocs, que vendría a ser como la parte interactiva, expandida, transmedial, de 2013 a 2019, antes de entrar en Mediamorfosis. Y para nosotros en el Docs Barcelona, la parte más importante, o la parte, no diría más importante, que decía muy bien Aníbal, pero sí la parte más crítica es la financiación, como decía Pablo. Es donde para mí caen 9 de cada 10 proyectos. Es decir, evidentemente, sin una buena conceptualización no puede haber financiación, pero hay proyectos que a lo mejor no llegan a financiarse, pero que se pueden hacer con un bajo presupuesto o muy bajo presupuesto. ¿Sí? O sea, no estoy hablando de un proyecto aquí que vaya a ir al Fondart y que se tenga que hacer con 30.000, 50.000 o 100.000 dólares. Obvio que hace falta financiación y ahí, obvio, pero hay proyectos más de autoría, proyectos más libres, proyectos más de bajo perfil, ¿no? E incluso hablo de portafolios, de cosas particulares, ¿no? Que se pueden lograr con una buena conceptualización y uno mismo con las herramientas que existen hoy en día, ya no digo XD o Figma, pero sí Clean, otros proyectos, ¿no? Otros softwares como Storm Away, por ejemplo, que es una cosa muy poderosa ahora que ha salido, y dentro de poco, incluso con la IA, con Claude IA, por ejemplo, o aplicaciones, se podrá llegar a programar, o sea, sin tener que programar, ¿sí? O sea, visualmente, que es lo que más o menos todos entendemos más que no a nivel de código. Entonces, claro, no digo que vaya a ser posible hacer un proyecto de 100.000 dólares con un Cloud IA o con una aplicación como Stornoway o Clean, pero me refiero que para mí, desde mi punto de vista y lo que yo he visto, o lo que hemos visto en el Docs Barcelona muchos años, ya no decir en Mediamorfosis, ¿no? Es que la mayoría de proyectos, la fase crítica es hacia el año, año y medio, 2 años, cuando no se logra financiación. Y ahí el proyecto literalmente muere. Y cuidado con la distribución, porque no, creo que no es más importante, obviamente, que el desarrollo, pero cuidado porque ahí también llegamos muy cansados y muy cansadas y el que se carga, ¿no? Productor o productora ejecutiva se queda con el marrón, mientras que el director directora va disfrutando de los laureles también, ¿no? Y ahí, bueno, o sea, cada cosa, ¿no? Por no decir que me quedo muy cansado, pero que hay una parte dentro de la distribución, creo yo, que también es la competición y el reconocimiento. ¿No? Porque al final, ¿cuál es el impacto del proyecto? Sí, sí, cambiaremos vidas, transformaremos tal. Bueno, eso es Arnau, cuestionable, eso es cuestionable. Dime, por favor, eh, es aporta. como, es como un pasado, presente, futuro, así lo veo yo, porque la distribución es Ujú, lo que mantiene el proyecto como tal. Entonces, ujú, si bien el desarrollo, concuerdo, porque claro, o sea, hay proyectos que no se necesitan financiamiento, ¿ya? Pero sí la conceptualización, porque hay proyectos como decía usted, eh, que hay proyectos que son independientes, de hecho, que después van creciendo y todo, y parten ni siquiera con financiamiento, de repente pueden partir con hasta con $50 y de repente no te di cuenta y se van para arriba, ¿cachai? Entonces,
pero yo creo que el tema de la distribución es más para mantener un proyecto. Yo creo que por eso lo veo como un poco el desarrollo, es como el pasado, producción, presente, porque siempre uno va a estar en la producción y la distribución es lo que mantiene el proyecto. No, no sé si voy bien o mal en lo que estoy ahí Sí, planteando. no me parece mala idea, me parece interesante. Sí, como el paralelismo con los tiempos. Sí, me gusta. No lo había pensado nunca así, pero me gusta. ¿Alguien más quiere aportar acá lo que ven? O sea, yo en talleres y tal he preguntado y muchas veces, o sea, sí, obviamente la gente me dice que es desarrollo y conceptualización o financiación, pero también he encontrado gente que dice que la parte más importante es la distribución después. ¿Qué hago con todo eso que he generado? Porque ya lo he generado y a lo mejor yo me he metido en mi vida, no lo sé, en 500 proyectos, de los cuales habré producido 100 o 50. ¿Qué impacto han tenido estos 100 o 50? Pues muy poco, diría. Y a lo mejor 10 o 5 han tenido un impacto como yo esperaba. Es mucho esfuerzo quizá, ¿no? Para poco resultado. Estoy hablando también de medios expandidos, interactivos, audiovisual también, ¿eh? A veces en cosas, pero no soy tan audiovisual, pero este nuevo mundo de los nuevos medios, ¿no? Entonces, claro, al final hay muy poco impacto. No estoy hablando de financiación aquí, ni tal, porque también ha costado mucho financiarlos, sino estoy hablando de cómo llega, si las personas se enteran, si lo ven, qué canales usamos, ¿no? Eso también es distribución, no solamente ganar premios, sino que todo parece que está en la pantalla hoy en día o en la línea de Netflix, ¿no? Que si no, el portal, ¿no? ¿Cuál es el portal o cuál es la portada que vemos, ¿no? En Internet, ¿no? El computador, el navegador o la pantalla de Netflix o la plataforma de streaming de turno que tengamos. Pero hay mucho más que se le escapa a todo esto, que no es que no queramos, es que no nos da tiempo tampoco, ¿vale? Entonces en eso hay que ser muy estratégico también. Hay que tenerla muy clara, ¿no? O fichar una distribuidora que nos ayude en ese sentido, ¿vale? No voy a entrar mucho más acá porque no tenemos tiempo, pero eso es fundamental. Entender bien cómo se estructura un proyecto, que ya lo entienden, ya lo saben, todo esto ya lo sé, pero como más claro sea, primero, el nivel de conexión emocional con el proyecto, que no tiene nada que ver con eso, ¿eh? Conexión emocional es en la conceptualización que el director o directora sepa por qué carajo está haciendo ese proyecto. Porque los proyectos no aparecen de la nada y tal, ¿no? Uno es como la vida. No, me aparece esta rabia o esta ira o esta emoción. No, no, bueno, eso aparece porque aparece. No, no, todo tiene un sentido. Y como decía Aníbal, viene de atrás, viene del pasado. Y muchas veces no vamos a entrar aquí, pero viene de la familia, viene del sistema. Entonces, un proyecto también es un sistema. Y el sistema tiene tres fases, en pasado, en presente y en futuro. ¿Sí? Entonces, este sistema hay que cuidarlo. Y si cualquiera de estas fases no se logra o no se desarrolla como en un sistema, pues el proyecto entero cae, porque es un engranaje. ¿Sí? Entonces, eso es realmente una cuestión muy importante que hay que tener y hay que... Pero el momento del sistema y del engranaje más complejo realmente es la financiación, que es lo que hemos detectado en esta maestría y lo que estamos intentando también pulir, en el sentido de que no es solamente dinero, es una alegría para los grupos, para ustedes. Es decir, es como un subidón, aunque sean $1.000 o 2.000, pero es que es simbólico, pero lo simbólico tiene mucha importancia aquí, porque esos 1.000 o 2.000 dólares no son 1.000 o 2.000 dólares. Lo que está diciendo esos 1.000 dólares, básicamente, es que alguien está confiando en mí, ¿sí? Y eso es sumamente importante en este mundo, porque empieza confiando uno con poquito, ¿vale? Como con una propina, por decirlo así, pero después ya vendrá y Fondart o Corfu o en Colombia o los ayudas o lo que sé, ¿sí? Lo que sea, Ibermedia, dirán, hombre, pues que aquí ya hay una universidad, Viña del Mar, esto está bien, esto lo hemos leído, lo entendemos, este formato está bueno, esto es muy innovador y además ya tiene una pequeña, ya tiene algo de músculo esto, ni que sean 2.000 dólares. ¿Vale? Entonces sí que es muy importante lograr eso, porque si no, todos los proyectos que han empezado aquí, que hemos sacado cada año desde los últimos 4 años, no lo sé, pues serían pues entre 30 y 40 prototipos ya van, ya se hubieran producido, ¿vale? Y no me quiero equivocar, hay que hablar con Michel o con Martín, pero a lo mejor han llegado a producirse 2 o 3 si es que se han producido. ¿Y en qué nivel, no? ¿En qué nivel? ¿Se conocen? ¿No se conocen? Creo que no. ¿Han tenido impacto? ¿De acuerdo? Soy muy crudo, pero bueno, a veces también ustedes y la realidad chilena es muy cruda también. Entonces sé que nos entendemos en este nivel. Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, alguna aportación más, algún comentario en este momento? Por tanto, dime. ¿Carly? ¿Eres Carly?
No, profe, no se preocupe. Vale. Es decir, la conexión emocional es muy importante y por otro lado también es muy importante tener claro y visualizar bien, ¿sí?, estas fases desde la producción ejecutiva para que se vayan cumpliendo y para que sean exitosas en ese sentido. ¿Vale? Entonces, si entramos en desarrollo y conceptualización, normalmente lo que encontramos es que un proyecto de cualquier tipo de índole, pero estamos en el campo expandido, nuevos medios, tiene como 3 elementos clave, ¿no? Este proyecto normalmente lo que tiene, el proyecto que estamos haciendo, viene de un qué, una narrativa, yo quiero explicar algo al mundo, ¿vale? ¿Qué es esto que quieres explicar? Esta es la historia de, ¿sí? Donde hay un elemento central que se llama storyline, ¿no? O lo pueden llamar logline, tagline, bueno, lo llamamos como, yo en la escuela del Docs Barcelona lo llamamos storyline, que significa saber condensar toda la historia o toda la potencia emocional de la historia en una sola frase, ¿sí? Storyline, línea en singular, puede ser un poquito más larga, ¿vale? Y eso configura ya una entrada, ¿sí?, una clave en la narrativa, en el sentido de, esta es la historia de, y esa narrativa tiene que ser muy concisa, no enrollarse con es la historia de hace años y hace 5 siglos y esto pasó en Europa porque aquí había 2 personas y claro, había algo que se llamaba amor y ese amor no fluctuó y las familias como siempre tienen envidias y se mataron entre sí y al final hubo una guerra y los 2 amantes pues al final dijeron pues nos vamos y se murieron, ¿no? Por ejemplo, nombre de la película, más o menos, les ha dado muchos ingredientes, pero qué aburrimiento, ¿no? Un storyline al final se resume en, esa es la historia de 2 amantes de la Italia medieval que acaba en suicidio. Nombre de la película, ¿sí? Entonces, ahí entramos ya con todo ese trabajo que llevan hecho excelente, que he leído ya un poco y estoy evaluando, de dossier de proyecto en el sentido de los pilares del proyecto, ¿sí? Que es fundamental, es lo que decía Aníbal, es fundamental. Sin eso, al final, si no entiendo qué estoy explicando, qué quiero explicar, nadie va a confiar en, nadie va a entender. Y si un commissioning editor o un financiador, financiadora no entiende eso, el dossier va, no entiendo. Tiene 80 que no entiende y tiene 5 que entiende. ¿Entiende el qué? Es así. No tienen tiempo tampoco. Entonces, si no entienden de entrada qué quieren explicar, la narrativa, en ese dossier de proyecto que están conformando ahora para ir a fondar, no van a pasar ya a la salsa, a lo interactivo, a la arquitectura. No van a llegar. ¿Vale? Entonces hay que consolidar muy bien eso. ¿Vale? Que si me permiten y quieren, les ayudaré también y echaré un poquito de mano. Aunque no me tocaría, pero bueno, es que si no, no es que no lo vayan a lograr, es que si no, no podemos unirlo con lo otro. ¿Sí? No podemos hilar con la arquitectura bien, ¿vale? Porque todo va unido, es un sistema, no se olviden, ¿sí? Es una serie de piezas que van unidas. Entonces, después de la narrativa y de qué quiero explicar, ya llego a la otra parte, que es el cómo lo voy a explicar, que es el formato. Y en eso, cómo lo voy a explicar, básicamente, ahí el elemento central se llama prototipo. ¿Sí? El prototipo, básicamente, en este caso, en audiovisual se llamaría el teaser. ¿Vale? Pero sacamos como una muestra, como un sketch, ¿sí? Como un momento, ¿sí? Como un suspiro de eso para que pueda ver cómo es el tratamiento, qué mirada tengo, cuál es mi visión como autor o como autora, ¿vale? Es decir, al final, cuando vamos a financiar, estoy hablando ya en clave de convocatoria, ¿eh? No les estoy hablando en clave aún de arquitectura, no hemos entrado ahí. Estoy hablando aún para entrar como un embudo en clave de convocatoria, a lo que se tienen que medir ustedes ahora en Chile, en poco tiempo, ¿vale? Tanto sea de Universidad de Viña del Mar, como se llame Fondart, como se llame Corfu, como se llame Artes, como se llame a lo que quieran, porque al final la convocatoria tienen que cambiar campos, pero cuando tienen un dossier de proyecto, una Biblia, ya pueden ir cogiendo cositas y haciendo como un, ¿sí? Como un Tetris para cada convocatoria que les piden. Pero esto tiene que estar impecable. Si una de estas 3 patas no funciona, no van a tener ninguna posibilidad, ninguna. Yo siento ser pesimista, ¿eh? Soy catalán y los catalanes somos bastante pesimistas, pero es así, ¿vale? Entonces hay que cuidar muy bien lo que se pone, la tinta, ¿vale? Porque de palabra yo explico lo que yo les puedo vender lo que quieran, como buen vendedor que soy, ¿sí? De palabra, pero cuando se baja al dossier, a la tinta, ¿no? Al dossier de proyecto, ahí ya no pasa. La escritura ya no pasa. Ahí ya o pasas o no pasas. O se entiende o no se entiende. Y cuando llegamos a otro nivel, que es lo audiovisual o lo interactivo, con un prototipo, un teaser ya es el colmo, porque ahí tenemos que explicarnos con imágenes y con interfaz. Entonces, si ya lo he entendido con palabras, pero ahí tampoco entiendo cómo lo vas a mostrármelo, qué punto de vista tienes diferencial, cómo te diferencias de cosas que ya existen, porque existirán, tenemos otro gran problema. ¿Vale? Y el tercero, en la cúspide, es cuando ya he pasado en un financiador, financiadora, el dossier de proyecto, la prueba del algodón, digamos, y
lo que he visto me gusta, porque me gusta el punto de vista de este equipo, de este grupo, del director, de la directora, me voy a tener que defenderlo de viva voz, que es el pitch, ¿vale? Que es el punto 3 y que ya ahí sí que me la juego ya con la palabra. Me la he jugado con la escritura, con lo escrito, me lo he jugado con lo visual, con la imagen, con la interfaz, ¿sí? Con las metáforas, con lo representado, y después me la juego donde lo que van a hacer va a ser escuchar mi proyecto que ya conocen, ver si les convence otra vez, ojalá, y sobre todo mirarme a mí como director o directora a los ojos para ver si se fían de mí. Esta tontería que parece el contacto visual es fundamental, porque esos financiadores y financiadoras les van a dar $26.000 en Fondart. $26.000, que para ustedes puede ser una nimiedad, poquito. Pero para ellos eso es la vida, es su trabajo. Si no, eso no es fructífero, los van a echar, las van a echar como financiadoras y financiadores. Entonces se está jugando mucho, ¿sí? La productora, el gobierno, la televisora, quien sea, se está jugando mucho confiando en ustedes, cuando podrían haber confiado contra 100 o 1000 propuestas más, ¿vale? Entonces, para entrar en la arquitectura y en lo que están haciendo, tienen que tener esa visión de águila casi, desde arriba, de qué es un proyecto. Y que el qué se tiene que entender muy bien y representar en un dossier de proyecto que tendrá muchas más cosas, ¿eh? Que hay un equipo y que hay un músculo y que hay muchas más cosas. Pero de entrada ellos no mirarán tampoco tanto el equipo, mirarán, entiendo lo que me está diciendo este equipo, entiendo qué quiere contar, ¿no? Entiendo su storyline o su sinopsis. Después entiendo lo que veo o lo que me muestran, entiendo esta web, este prototipo, entiendo este XD o este Figma y lo que me han montado con el Play que voy avanzando y veo pantallas. Entiendo esto, cómo lo van a representar. Y finalmente, ¿me lo saben explicar a mí? ¿Son capaces de explicármelo? ¿Son capaces de comunicar? ¿Son capaces de venir aquí y defender? Porque si uno no controla mucho su proyecto, hasta que no lo controlan no tienen el storyline, eso está clarísimo, ni el pitch, ni el teaser, perdón. Si no controlan al 100% el proyecto, no tendrán confianza en un pitch al expresarse. Bueno, que sí, que la tengo en Chile y tal, no, pues que el pitch es en Miami, porque es el Latin pitch, o no sé cómo se llama, hay un pitch en Miami muy potente. A nivel, ¿lo que le conocen es el good pitch? ¿Les suena? ¿Se han hablado de ello? Creo que se llama good pitch o good impact pitch. Ese es muy poderoso para proyectos latinoamericanos, pero ahí tienes que ir en inglés. Entonces tienen que dominar bien el proyecto en castellano, en inglés, ya no dirían mandarín cuando les toque ir a China, pero, o en catalán, si es TV3 y vienen aquí a Cataluña. O sea, no los obligaremos, ¿no?, a hablar en catalán, pero ya me entienden por dónde voy, ¿vale? El pitch no solamente es explicar una idea, es tener habilidades mucho más allá de la idea. Y saber estructurarlo bien, y saber defenderlo bien, y tener un buen qué quiero, qué estoy pidiendo, que es la base de un pitch. No es tanto la historia, es que ya conocen mi historia, ya me han seleccionado entre 1000. Son 5 que vamos a presentar. Ahora quiero que escuchen lo que yo quiero de ustedes, que es lo que ustedes pueden aportarle a mi proyecto. ¿Vale? ¿Todo el mundo me sigue hasta acá? ¿Vamos todos juntos? Sí, ¿Todas? ¿Hay alguna pregunta? Sí. Bien. Entonces, yo lo que quiero básicamente es que me presenten una especie de cosa como esta. Al final, esto es un resumen, ¿eh? Un resumen visual que también les comparto, básicamente, pero sobre todo, donde me quiero centrar es aquí, ¿vale? De momento, para hoy, lo que quiero centrarme es, yo les voy a pasar este índice de contenido, básicamente, que están viendo acá, ¿vale? Que es como trabajo yo, pero que obviamente tienen que adaptar lo que ya tienen, no les estoy pidiendo nada nuevo, ¿vale? Que, bueno, algunos apartados sí, pero con tiempo y con días, no les pido esto para 5 días ni tal, les voy a dar tiempo, ¿vale? Voy a mirar las fechas y para las entregas, pero sí que me gustaría que traducieran todo lo que tienen hasta ahora que he visto, que ya está bastante preparado, ¿no? Como tratamiento, como objetivos, como descripción, lo que tienen que están presentando, que me parece ya que está muy ajustado a esto, a un primer apartado que lo llamaríamos conceptualización y que tendría estos puntos, ¿vale? Mínimos, pueden añadir más, pero estos puntos son mínimos. Un marco teórico que ya han hecho, porque ya tienen referentes, quizá no han entrado en profundidad, tampoco les haré entrar en profundidad con el tiempo que tenemos, pero esto normalmente se llama benchmarking, ¿vale? Y se hace en mucha profundidad. He visto algunos proyectos que ya tienen como unos 3, 4 referentes citados con el link, pero normalmente también haríamos como más, pero ya lo tienen bastante hecho, con unos conceptos clave a definir que ya lo tienen también bastante desarrollado, y entraríamos aquí, ¿vale? Es decir, en este módulo estamos aquí, ¿sí? Pero todo el dossier de proyecto, la Biblia final, debería tener estos 5 puntos,
¿vale? Debería tener estos 5 puntos en un solo dossier, en un solo documento final PDF del que sacaremos un resumen ejecutivo, ¿sí? Un dossier pequeño. Este dossier que les estoy proponiendo yo al final, tengo muchos de otros años, que si quieren la próxima clase les enseño, de este máster, normalmente pues tiene 50, 100 páginas, que sería lo equivalente a la Biblia, transmedia más de ficción, pero más en el caso genérico, ¿vale? Es como un documento más genérico, pero puede ser de ficción, no ficción, artístico, lo que sea, ¿vale? En el punto 3 es donde nos ubicamos ahora, donde estamos, donde vamos a entrar, ¿vale? Tanto con Cristian, con la labor que hace excelente, ¿no? De ayudarles a plasmar eso, a representar eso en un programa, como a nivel, digamos, del guión y arquitectura de la información, que ahora veremos las 4 fases que tienen, ¿vale? Con Cristian van a avanzar en todo esto, que también se lo voy a explicar porque es, digamos, la 4ª fase, digamos, de la arquitectura de la información, pero que la ponemos como si fuera un capítulo aparte en el dossier, por el peso que tiene, y que tendría identidad corporativa y sobre todo los wireframes, ¿no? Los bocetos, digamos, los pantallazos, ¿sí? Los bocetos y enmarcados, digamos. Vamos a hacer lo mismo que un storyboard, muy parecido, pero con otra simbología, con otra leyenda, para ubicar para que después diseñador, diseñadora, programador, programadora, equipo multimedia, estudio multimedia, cojan todo eso y lo lleven del programita como XD o Figma a la realidad, a programarlo realmente, con SVGs, con vectoriales, convertirlo a HTML, CSS, JavaScript, bases de datos, PHP, SQL, backend, frontend, lo que necesiten en su proyecto. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿O voy muy rápido? Si alguien se pierde en algo, paro, ¿vale? Y vuelvo a repetir el concepto, no hay lío, ¿vale? Bueno, sé que como buenos chilenos y chilenas me cortarán igual, si dudan de esto. Entonces, el plan de financiación también sería muy importante, entiendo que también lo trabajan en otro módulo, entiendo, porque tampoco sé exactamente todo lo que hacen estos talleres y en estos módulos, que son fantásticos, en estos laboratorios, realmente, como está pensado la maestría, con un presupuesto, un plan de financiación y un cronograma de ejecución, ¿no? Pues hecho en diagrama de Gantt o como quieran. Y otros posibles apartados y anexos que pudieran haber. Pero estos 5 puntos sí que los quiero, ¿vale? Como trabajo final, digamos, de este módulo 3, donde evidentemente van a tener ya una Biblia de proyecto, un dossier, y sacaremos de esto, de 50 a 100 páginas, la idea es sacar 5 o 10. 5 o 10 páginas con lo esencial que se traducen también en un pitch, en 5 o 10 diapositivas, porque todo va de la mano. Entonces ustedes entregan el dossier que pide el festival o el mercado o la convocatoria de turno, lo adaptan, obviamente, esa palabra es muy importante, adaptación, no pueden copiar y pegar, porque ahí hilan muy fino, es normal, están dando mucho dinero, y después también eso les sirve para ser coherentes con el pitch, con lo que van a expresar, con lo que van a explicar in situ, ¿no? O con pitch, que hacíamos en Mediamorfosis, 3 minutos de video pitch, ¿vale? O el elevator pitch, ¿no? 2 minutos, por favor. ¿Cómo voy a explicar yo, si no controlo mi proyecto de 100 páginas, cómo voy a resumir 100 páginas, a ver, de una Biblia en 2 minutos, en un elevator pitch? Que es cómo va el mundo, ¿no? Rapidez. Pues con esa palabra clave, síntesis. ¿Sí? Saber sintetizar. Pero claro, me dan en documental 7 minutos y yo lo hago y lo he hecho y me encanta. Pero en 2, un proyecto que lleva trabajando 1 año o 4 años y me dicen que lo presente en 2, ¿me entienden? O sea, al final el pitch no son siempre 10 minutos y yo voy ahí, me doy un paseíto. Puede tener muchas formas, como el dossier de proyecto. Cada profesor, cada experto, cada productor, productora tiene sus maneras de trabajar. Yo tengo esta, ¿vale? Evidentemente hay muchos puntos que he aprendido y he ido estudiando y he hecho una especie como de guías de producción, donde este dossier para mí es el que me ha servido para fracasar muchas veces, para aprender también del fracaso y para poder en 5, 10, 15 proyectos, pues lograrlo. Y lograrlo con buenos presupuestos y creo yo, pues de manera importante en lo que es, pues un poco en el campo que me dedico, ¿vale? Por tanto, también hay que saber reconocer cuando uno lo logra, ¿no? Porque uno puede ser modesto y humilde, pero también tiene que saber reconocer que al menos en la vida, por todo el esfuerzo, empeño y dinero que ha puesto, y salud que ha perdido, entre comillas, pues también a veces se logra el reconocimiento. ¿De acuerdo? Bien, entonces, todo esto se lo voy a pasar en documentos PDF para que lo tengan en la documentación ordenada y para que sepan que básicamente me tienen que seguir este índice. El índice que quiero de trabajo final es este exactamente que les estoy proponiendo ahora. El plan de financiación, si no lo tienen que incluir, ¿vale? Porque no sé si han llegado ahí o no, no hay lío. Pero hasta el punto 4, diseño de interfaz, sí que de aquí 2 meses, o evidentemente cuando nos veamos en julio, ¿no? Principios de julio, para el pitch final y para el examen final de este módulo, ahí tiene que estar realmente esto
hecho y sólido, ¿vale? ¿Te llamo Carly o es Carlota o es Carly o el nombre es Carly? Carly, sí, Carly. Ok, Profe, una consulta que estoy un poco confundida. Disculpe. claro. Eh, ¿Tendríamos que hacer esto, lo que nos está solicitando, en base como al nodo audiovisual de nuestro proyecto? ¿O está hablando que lo tenemos que hacer en general? No, en general. Ya, en En general, general. ya. Yo aquí no entro con guión audiovisual. Pero Ya, obviamente en un proyecto que la base del proyecto, que he estado mirando, evidentemente, pero claro, es que proyectos que se proponen van en base a educación, ¿no? Es decir, yo no sé qué grado aún no he podido entrar, pero por ejemplo hay un proyecto de cómics, ¿no? Por ejemplo, que se hacen temas de cómics, sí, por ejemplo. O en otro hay también trabajos, ¿no? Pero que también son en el sentido de un juego, un videojuego, un juego físico, ¿no? Del que se trabaja y después se va a nodos transmediales. Por lo que he estado viendo un poquito, ¿no? Resumiendo algunas cosas, ¿no? Entonces, claro, claro, no sé qué grado de audiovisual hay. Entonces, si alguno de los 5 proyectos tiene una parte audiovisual, porque no nos hemos podido conocer por el tema de los tiempos, por eso me gusta escucharles al principio, aún no he ujú, podido analizar bien toda la información que me han hecho llegar, que es bastante, está muy bien por lo que he visto. Si un proyecto tiene una base muy importante de audiovisual y se basa en que uno sí que lo tiene, por ejemplo, en un documental o microdocumentales o mini documentales, ahí habría un punto de este trabajo que debería añadirse como punto 3 y que sería guión audiovisual. ¿Sí? Y el guión arquitectura de la información pasaría a ser guión punto 4. O sea, hay que ir haciendo adaptaciones en función de la naturaleza exacta, diría, del formato del proyecto, de la narrativa. ¿Vale? Esto es genérico, lo que les ya, paso, pero general, no de audiovisual. ya. Porque hay proyectos que Del no se proyecto basan completo. tampoco. Exacto. Esto enmarcaría Ya, todo el transmedial. ya, Eso significa que lo que veremos ahora, y eso es una cosa muy importante, es decir, guión y arquitectura de información solo lo vamos a hacer o llevar a cabo si tenemos una plataforma interactiva. Si no hay una plataforma interactiva como tal, no hay arquitectura de información. ¿Se entiende la idea? Como tal, porque no hay que desarrollar un árbol de navegación o un diagrama de flujo o los documentos que son equiparables a un guión audiovisual. ¿Vale? Entonces, entiendo que todos los proyectos tienen una parte interactiva porque les hacemos desarrollar eso, por tanto lo añado aquí, pero cuidado, si nuestro proyecto transmedia tiene 4 o 5 nodos o expansiones, como lo quieran llamar, lo llaman nodos, está muy bien, y de esos 4 o 5 nodos, 2 son interactivos, habrá que hacer, sí, para todo lo interactivo, 2 árboles de navegación, 2 diagramas de flujo. Para cualquier producto en sí, pues hay que desarrollar una arquitectura de la información para eso. Como si en un audiovisual tienen un cortometraje de ficción y un documental, hay que hacer una escaleta, ¿no? Un guión, en la medida que se pueda, porque ficción y no ficción funcionan diferente, ¿no? El guión de ficción es muy concreto, el guión de no ficción se hace en la sala de edición casi, ¿no? Porque es un documental y vamos a ver la realidad que me da. Pero me refiero a eso, hay que ir adaptándolo, pero para cada producto o cada nodo, que tiene independencia del resto, ¿sí? Hay que hacer una arquitectura propia o un guión audiovisual propio para ficción, no ficción. Eso es mucho laburo en ese sentido. Es mucho trabajo. Pero es lo que toca hacer para un proyecto transmedial. Ahora bien, pues hay que ir produciendo poco a poco. No podemos producir 5 nodos en un año. Nadie se lo va a creer y vamos a morir en el intento. O sea, todo tiene que ser con una coherencia, pero tienen que empezar a ver el proyecto primero desde esto, desde lo general Desde para lo entrar. macro, en el Exacto. fondo. O sea, en el fondo lo que está hablando usted es la arquitectura de información como macro, como el proyecto general, pero el proyecto al tener como ciertos nodos, hay nodos que funcionan por sí solos y tienen su arquitectura propia y todo, porque si no, ¿cómo va a funcionar ese nodo? Entonces es como, se podría ver como dos ramas, yo creo, ¿no? O sea, como una rama general, que es la arquitectura de información general, pero dentro de eso hay más arquitecturas de información. Sí, sí. Sí, es que ya tu nivel, Aníbal, ya me encanta, pero eso me sobrepasa a veces, pero me encantan esas preguntas. Es decir, en la arquitectura de la información del proyecto, yo no la veo más complicada que hacer un esquema transmedial, que todo esto lo explicaré ahora. Un esquema de las plataformas transmedias, donde hay una nave nodriza y hay una serie de nodos. Para mí eso es la arquitectura, que supongo que dices, Aníbal, como una visión rápida del proyecto, ¿no? Que se transforma en un cronograma de ejecución por años, etcétera. Esa es la arquitectura general también del proyecto. Pero después, cada plataforma interactiva tiene su propio árbol de navegación, ¿sí? O que se llama así, básicamente, o sitemap, y tiene cada diagrama de flujo y
otros documentos depende de la naturaleza del proyecto. Es decir, si hago una instalación física, hay que hacer un mapa o un croquis del espacio también. Por tanto, todo hay que irlo viendo un poco casi a tiempo real para ir definiendo cada proyecto qué ingredientes necesita. Pero sí, habría como un esquema transmedia de entrada del proyecto, ¿sí? Del elemento central o del centro del proyecto y cómo se expande, para que lo veamos como a ojo de águila, a ojo desde arriba, cenital, y después iríamos entrando en cada plataforma y diríamos, vale, pues un cómic, ¿qué necesitamos? Pues un guión, un storyboard, un no sé qué. Pues aquí hay una película, ¿qué necesitamos? Una escaleta, un guión de ficción, un storyboard audiovisual, hay un interactivo, árbol de ¿me entienden? Por ahí voy, ¿vale? Pero sí, sería esa idea. Sin embargo, el punto 1, conceptualización, no hace referencia a cada plataforma, hace referencia a todo el proyecto. Tiene que haber, que ya lo están haciendo así, tiene que hacer una idea storyline de todo el proyecto, una descripción o sinopsis de todo el proyecto. Porque al final lo que estamos produciendo o gestionando o lo que van a comprarnos es todo el proyecto. Se puede financiar una plataforma al año, cada 2 años, lo que sea, pero nosotros vamos a vender todo un pack, que es toda una estrategia, digamos, de marketing para un transmedia. Y el marco teórico hará referencia al tema del proyecto, ¿sí? A los proyectos que citan el proyecto, ¿vale? O la identidad corporativa, diseño de interfaz, pues habrá un logotipo para todo el proyecto, no para cada plataforma, porque eso es confundir al espectador. La metáfora gráfica será general, los colores también, la tipografía también. Ahora bien, en los wireframes ya entramos en las plataformas que sean interactivas del proyecto, porque si no, el audiovisual o el cómic no necesita de wireframes. ¿Sí me siguen, más o menos? Sí, 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 perfecto. De hecho, Bueno, lo igualmente que queda grabado. Eso que voy muy rápido, pero después lo podemos no, volver a ver. no, Bueno, súper bien. Es vale, que, claro, porque los wireframes vendría siendo una interacción digital, o sea, vendría siendo lo que es web y lo que vendría siendo aplicaciones, o todo lo que sea interacción digital. Lo que no es digital como cómics no existe en los wireframes, pues. exacto. Pero no tanto, sí, exacto, interacción digital, pero que lo plasmamos en un documento, digamos, o sea, lo exportaremos y lo plasmaremos en un documento escrito, también, con esquemas y todo. Pero se refiere a la implementación sí, en lo digital. Exacto. Ahora una pregunta, igual se podría relacionar los wireframes, por ejemplo, en un libro, como se puede hacer como el wireframe del libro antes de llenarlo en el fondo. Exacto. Lo mismo se podría decir que el wireframe de, no sé, eh, algo, a ver, por ejemplo, algo audiovisual o un documental vendría siendo el storyboard, po, Sí, ¿o no? sí. Ah, ya, ya, esa era mi duda. Sí. En un libro también, ¿qué se hace con un libro? Se maqueta, ¿no? Antes, y se hace con Illustrator o con algo. Eso también es un wireframe al final. Lo que pasa es que aquí nos centramos más en wireframes interactivos. Aquí estamos viendo la interactividad en este módulo, ¿sí? Entonces, claro que hay muchas posibilidades de hacer cosas, pero yo me centro en algo que sea interactivo, que tenga una interfaz, que haya una interactividad digital y física del usuario con el contenido. ¿Sí me hago entender? Bien, entonces, vamos a ver la arquitectura, ¿vale? La arquitectura de la información, cuidado porque la vamos a implementar, pero estamos en fase de desarrollo. ¿Eso está claro? Estamos haciendo el dossier de proyecto aquí. Después la vamos a implementar con XD y la vamos a producir y a desarrollar con un programa, con un software, y la vamos a implementar y hacer test de usuarios. Pero no estamos aún en esa parte de implementación. Estamos aún pensándola, poniendo jugo de neuronas a esto, ¿vale? Entonces, en esta parte de desarrollo de arquitectura de la información, ¿vale? Lo que hay normalmente son 4 fases, ¿vale? Yo necesito que, no conmigo las harán todas, pero sí que las comprendan, ¿vale? Tenemos una primera fase que son requerimientos de usuario. En los requerimientos de usuario lo que hago es pensar quién es mi usuario ideal o mi usuaria ideal. ¿Quién va a ver eso? ¿Vale? Imaginar, ¿vale? Proyectar, ¿vale? Que es sumamente importante. En el campo, por ejemplo, de los videojuegos. Por eso los videojuegos funcionan a veces y los interactivos de no ficción no, porque esta parte no se hace, porque no hay dinero, porque no hay tiempo, ¿vale? Pero vamos a pensar el usuario potencial, que se encadena con la segunda, que es el corazón, que es la arquitectura de la información. Vamos a diseñar los documentos que nos permitan realmente expresar o representar lo que hemos venido de alguna manera imaginando para ese usuario, ¿vale? Que sería lo equivalente puramente al guión audiovisual. Cuando ya hacemos la escaleta, guión total, pongámosle la suma de los 2 guiones, ¿no? Literario y técnico, y storyboard, para hacerlo muy sintético y para que me sigan. Después entran también en el diseño visual de la interfaz, lo diseñan,
lo implementaremos en XD o lo hacen en XD y después lo pasamos al dossier de proyecto, que esto lo harán también y más con Christian, nos vamos a complementar con Christian Cid aquí, y finalmente esos requerimientos de usuario, ese usuario que hemos dicho, este es nuestro usuario, lo vamos a evaluar, ¿sí? Lo vamos a probar, porque es de alguna manera proyectual el diseño primero. Hemos pensado un usuario, hemos hecho los documentos para que funcione, para que navegue ese usuario, para que no se pierda, para que no se colapse, para que no se sature, es decir, para que no se vaya, le haremos una promesa, quédate porque esta web o esta interfaz o esta XR o esta aplicación de realidad virtual o esto inmersivo o esto generativo o esta IA es interactiva, funciona, vale la pena que te quedes, aprenderás cosas, disfrutarás, ¿no? En tema de lectura, lo que sea, pero después, evidentemente, hay un diseño, hay una interfaz, hay una comunicación HCI, Human Computer Interaction, nos comunicamos con una máquina y tenemos que evaluar en el test de usuarios, ¿no? O en el test heurístico que se llama, de un señor que se llama Jacob Nielsen, que supongo que ya conocen, que es un poquito el padre, se llama, de la parte heurística, que es la parte que evalúa y que dice básicamente que a veces pensamos, hostia, es que si no hago un test de usuarios de 100 personas, no. Nielsen en sus estudios demuestra que con 5 o 10 usuarios en una web, por ejemplo, en un testeo de preguntas o de formulario, con 5 o 10 usuarios, pongamos de 5, se pueden detectar el 80% de problemas de esta interfaz, ¿vale? Entonces no es tan complicado, pero es muy importante. Y normalmente la fase 1 y la fase 4 nos la saltamos, porque no sé hacerla, porque nadie me la ha explicado, porque no hay dinero, porque no hay tiempo, porque esto es documental, porque aquí no hay no sé qué. Y entonces, ¿qué pasa? Que ni pensamos quién va a ver eso, que es la audiencia, el target, ni pensamos después que esa audiencia también puede tener dudas y no le funciona, y eso es una duda que yo no he pensado porque ya me he metido tanto con el proyecto que ya no hay chance, ¿no? Ya pierdo la distancia emocional y de cálculo con el proyecto porque mi proyecto es perfecto. Pero si lo mira alguien, es igual, mi papá, mi tía, mi hijo, hombre, hay que buscar aquí perfiles interesantes de diferentes edades, target, hay que hacer un estudio para hacer esta evaluación, ¿no? De cómo es este test de usuarios, ¿no? O prueba de usuarios, o prueba de usabilidad. Pero es fundamental. ¿Ven un poco el hilo de Ariadna aquí? El hilo de Ariadna que se perdió y dejó ahí, ¿sí? Como un hilo por el laberinto del Minotauro, en el Palacio de Nosos, en la mitología. Hay que hilar, ¿sí? Hay que pensar en un usuario tipo, hay que aplicar unos documentos que se llaman documentos entregables, que es el guión, hay que dibujar todo eso, hay que plasmarlo con los wireframes, hay que hacer los pantallazos, dicho así de manera vulgar, y finalmente hay que probar y testear todo eso. ¿Vale? Entonces vamos a recorrer esas 4 partes y en mayor o menor medida, las 2 primeras las vamos a dejar muy claras en este módulo conmigo y las 2 últimas las vamos a trabajar conjuntamente con Christian Cid. ¿Sí? ¿Bien? ¿Sigamos? Entonces, primera fase, ¿vale? Requerimientos de usuario. Todo esto se lo voy a pasar con apuntes, pero voy a hacer como un resumen muy rápido, ¿vale? Esta fase ya la conocen un poco, ya saben de qué hablo, pero lo que estamos hablando aquí básicamente es que estamos intentando adaptar el interactivo o nuestro proyecto, ¿vale? En general, en este caso el transmedia, a las características de un público objetivo, buscando un arquetipo del usuario principal que ya han trabajado previamente y que aquí simplemente pido que lo transfieran un poco lo que han trabajado con estos puntos que pido, ¿vale? Simplemente ya lo tienen bastante pensado, ya lo han trabajado en módulos anteriores, me consta, pues lo pasan aquí y lo hacemos como fase 1 y lo presentamos como les pido yo con unas plantillas, ¿vale? Vamos a buscar una serie de técnicas que no vamos a aplicar, pero que existen, que nos permiten definir este arquetipo o el tipo de usuario modelo, ¿vale? ¿Cuáles son estas técnicas? Bueno, aquí habría subfases. Estas subfases básicamente son diferentes, se pueden hacer en mayor o menor profundidad, pero básicamente estaríamos buscando, nos preguntaríamos básicamente, ¿quién es este usuario? ¿Qué se ha formado? ¿Qué intereses? ¿Qué hábitos? ¿Qué hobbies? ¿Cuándo usa esa tecnología? ¿Desde dónde? ¿No? El 70%, 80% de acceso es mobile, es móvil. Entonces tenemos que diseñar para móvil, antes que para desktop o para gafas, por ejemplo. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta en este contexto de uso. ¿Y qué tipo de tecnología? ¿Vale? ¿A qué prioridad damos? Por tanto, de alguna manera, en esta subfase, básicamente tenemos una serie de técnicas, pero sobre todo tenemos que establecer perfiles, ¿sí? Es decir, en mi estudio de la parte 1, requerimientos de usuario, de la arquitectura de la información, estoy definiendo personas entre 15, no vale, ¿no? Entre 15 y 99 años. No, una persona de 90 años no va a ver a lo mejor esto porque no puede, porque no tiene salud, porque no tiene ganas, porque no entiende, porque viene de otra generación. Entonces,
tanto habitantes de la región o de la quinta región de Valparaíso, por ejemplo, o de Chile o de Sudamérica o algo, que de las provincias tal, que nacieron o viven en tal sitio y que forman parte más o menos de un tipo de generación o las generaciones involucradas. ¿Vale? Como una primera estructura, pues esto es un párrafo. ¿Vale? Un párrafo que esto es muy importante para los financiadores también, porque eso es fundamental. Y en un videojuego es obligatorio y en otros formatos no. Pero esto es lo que les pido, de alguna manera. ¿De acuerdo? En esta primera subfase, una descripción en un párrafo 2 de estas variables, de alguna manera. Entonces entraríamos a poder testear o poder hacer pruebas de eso, ¿vale? Que sería una muestra cualitativa o cuantitativa. ¿Sí? Eso supongo que ya lo conocen también, ¿no? Cualitativo es la calidad de las cosas, la cualidad de las cosas, ¿vale? Y la cuantitativa es que cuantifico cosas, ¿vale? Es decir, tomas de requisitos de usuario básicamente serían más cualitativas, un estudio de campo, un benchmarking, ¿no? Voy a comparar en benchmark proyectos que me den inspiración para lo que quiero hacer, que me voy a inspirar, o lo que no voy a hacer, ¿sí? Entrevistas, por ejemplo, ¿no? Que me expliquen la cualidad o la calidad de cómo producieron ese proyecto, cómo lo han hecho, ¿no? Focus groups, grupos de gente que se sienta para hablar de eso, especialmente en test de usuarios, pero aquí también lo pensamos, ¿no? O cuestionarios online, que sería la parte más cuantitativa. Sumamos cuestionarios y las respuestas que nos dicen esto sería así o me gustaría un proyecto así, es que si 90 dicen lo mismo o 85 de 90 cuestionarios, es que algo por ahí va los tiros, porque no es normal que 85 personas opinen lo mismo, ¿vale? Con todo eso, que no es obligatorio, pero es muy recomendable, y no les voy a poner a hacer eso ahora, pero ya han hecho cosas de entrar un poco en esto y me consta, sacaríamos un arquetipo de usuario tipo, ¿vale? Aquí lo vamos a hacer de manera más resumida por el tiempo y reaprovechando y reciclando cosas que ya tenemos, ¿de acuerdo? Y después tenemos una subfase final, 1.3, donde buscaríamos cosas un poquito más técnicas, que ya haría quizá el estudio multimedia o la parte que haría, digamos, la arquitecta de la información, diseñador, diseñadora, programador, programadora. Requisitos que se llaman funcionales o no funcionales, qué podría funcionar mejor o no funcionar, de estructura o jerarquía de información y tecnológicos también, ¿vale? Pero estamos hablando de jerarquizaciones, básicamente, de cómo que ya estaríamos entrando un poco en el campo de la arquitectura. Ahí ya es como un paso, un hilo hacia el guión, ¿vale? De aquí no nos interesa tanta cosa en este subfase 3, no voy a pedir que sean, pero sí darles como 4 pinceladas, ¿no? Que con Cristian van a trabajar un poquito más en profundidad. Es decir, en requerimientos tecnológicos, que no les formamos para esto aquí, pero que tienen que saber, pues importan cosas como que todo esto tiene que ir alojado a un servidor, ¿sí? No es lo mando a la plataforma de streaming y ya me lo cuelgan en Netflix y ya está. No, esto es una web y tiene que ir a un servidor con un nombre de dominio, un identificador, ¿no? Pues, ok, encontré esto en internet. uy, 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 uy. Échale un ojo. Se ha vuelto loco, ¿eh? Ahora ya empezamos con el surrealismo. ¿Lo escucharon? Esto no habrá sido algún complot de alguien de ustedes. Supongo que es mi ordenador que se ha conectado. A ver, un momentito. Pero no es que me está entrando la IA ni el... Bueno, esperemos que no hable más quien haya hablado. Es decir, tiene que haber una serie de acceso al servidor, ¿no? De cosas de seguridad, que son certificados SSL. Todo eso no nos importa, pero son siglas muy importantes, son acrónimos que tienen que por lo menos conocer, ¿vale? Y estaríamos entrando también en dos partes ya, en esta parte también, de intentar definir o predefinir la parte frontal, que llamaríamos frontend, es decir, lo que se muestra al usuario, lo que se ve, que va hecho con un lenguaje o lenguajes HTML5, CSS3, JavaScript, por ejemplo, y frameworks también. Frameworks que son como bibliotecas que permiten descargar cosas rápidamente, ¿no? Cuando tenemos 1000 imágenes y queremos que se carguen, pues el React o Angular son frameworks que permiten que con un poco de código se vayan cargando por detrás y no tengamos que esperar, porque espera es igual, me voy, me desaparezco, ¿sí? O diseño adaptado a diferentes dispositivos, responsive, que podemos tener un plugin de WordPress, pero básicamente hay que hacer varias versiones también. Hay que diseñar en XD o en Figma varias versiones, ¿vale? Esto sería todo lo que veríamos delante, todo lo que sería la landing page cuando llegamos, ¿vale? Pero a veces por detrás la vaina se complica más y estamos utilizando backend, que sería la programación del lado del servidor, que sería el motor más avanzado incluso de programación, que ahí es donde entraríamos con el gestor de contenidos, ¿no? El CMS, el Content Management System, como Drupal o como WordPress, o lenguajes de base de datos, ¿no? Como PHP, Java
o las bases de datos como se generan con SQL. Es decir, a veces necesitamos hacer un registro, una parametrización. Algún equipo, he leído, algún proyecto, tiene que intentar seguir, ¿no?, el avance del usuario, ¿no?, parametrizar sus avances para que pueda guardar la navegación, la partida. Todo eso se hace con validación de datos a tiempo real y eso es más complejo. Y eso se llamaría un backend que puede estar integrado o no con el frontend. Y eso ya son cosas más complejas de programación y de requisitos técnicos que no entraremos, pero con Cristian, de alguna manera, pues también pueden tocar. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto no lo tienen que aprender, ni saber, ni memorizar, ni dominar eso, porque no es su rol aquí. El rol suyo es más periodístico, realizador, productor, productora, arquitecto de la información, pero cuando ya empiezan a establecer un lenguaje común con un estudio multimedia o con un programador, con una programadora, pues no va a hablar tanto de términos como meditas este plano en un Premiere o en DaVinci o no sé qué, sino que va a empezar más a hablar en este tipo de lenguaje. ¿Sí? Entonces, a veces muchos de estos trabajos que nos dedicaremos en el futuro, en transmedia o en lo que sea, somos también traductores de lenguaje. ¿Vale? Recuerden esas 3 palabras, traductores de lenguajes. Porque eso es una figura muy demandada y un arquitecto de la información al final acaba de ser un traductor que entiende de los dos mundos, de lo que le llega al audiovisual, o sabe que es un cómic, o sabe que es un libro, sabe de maquetación, sabe un poco de internet, sabe un poco de nuevas tecnologías, sabe un poco de estas palabras, de qué significa un frontend, un backend, y sabe un poco de diseño y de programación. Y ese, digamos, perfil transversal, ese perfil polivalente, es muy codiciado por las empresas hoy en día. ¿De acuerdo? Entonces también les interesa, y esta maestría va encaminada a eso, ¿no? A esa línea. ¿Me siguen? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Lo sigo, profe. Y qué bueno que esa parte no la vamos a pasar porque no entendí nada. No es mi lenguaje. No, no, Todo no, ese no, lenguaje. es decir, esto no es una maestría técnica, ni es una Claro. maestría de desarrollo web, ni de programación, ni de diseño avanzado web. Tienen cosas y tienen que entender lo que eso existe y tienen que leer más y se tienen que documentar. Pero esto le pertoca a un diseñador web o a un programador, programadora, desarrollador, le pertoca toda esa parte, entenderla y aportarla. Y cuando trabaje en un proyecto grande, habrá subequipos. Ahora, a veces hay que tener un software como Stornoway Online, o como Clean, o como Echo, o como incluso Wix, en que uno se puede hacer las cosas también de manera manual. Cuando uno hace un portafolio, por ejemplo. Porque a lo mejor el programador desarrollador me pide todo esto y lo necesito para hacer un portafolio que sea increíble, pero me pide $5.000 y yo no los voy a pagar. Pero voy a aprender un programita para poder hacérmelo yo en casa. Pero no se usa estos programas para hacer un proyecto de $100.000. Porque no pueden hacerlo todo esto. No pueden hacer un backend con PHP, con bases de datos, porque todo tiene limitaciones, aún. Dejo la palabra esa, aún. ¿Vale? Porque con la IA estamos ya pasando de manera muy acelerada a otro plano, ¿eh? Incluso en la programación. Entonces, en requerimientos de usuario tenemos básicamente 3 o 4 palabras clave, que es el público objetivo, un usuario principal o modelo que estamos buscando y un arquetipo. ¿Vale? Alguien, una persona que siempre va a hacer las mismas cosas. Por tanto, si entienden 5 personas ese sistema y entran y no se pierden y hay un onboarding como unas instrucciones y todo es suave y lo hacen bien, la mayoría de población mundial quizá no lo entiende por el idioma, pero a nivel del idioma del lenguaje multimedia sí que estará bien resuelto eso desde esta fase 1. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a saltar a la fase 2, ¿vale? En la fase 2, básicamente, lo que veíamos aquí es adaptado este proyecto al cubo, pero todo eso, como tenemos poquito tiempo y nos queda media hora, voy a pasar, o sea, va a ser un momento más teórico hoy, pero sí que me comprometo en la siguiente clase teórica, que son 2 horas más, y creo que tenemos una tercera, porque Cristian y Michel me lo tienen que confirmar, ojalá tuviéramos una tercera, todo el grupo, para poderla también ver. Veríamos todo esto en la segunda aplicado al cubo, a este proyecto que hicimos de alto nivel en RTBC, ¿de acuerdo? En 3 temporadas. Lo que me interesa también es que hoy concretemos la fase 2, ¿vale? Es la especial y es la que me importa realmente, que pongan toda la fuerza, ¿vale? Sin olvidarnos que estamos buscando un usuario y que al final lo vamos a testear y que vamos a hacer evidentemente todos los diseños, los pantallazos y los que se llama en lenguaje, digamos, técnico, los wireframes, ¿vale? O mockups o blueprints, que son sinónimos, ¿vale? Vamos a plasmar todo eso. Pero antes de plasmar cada pantalla, hay que tener, como decía también Aníbal, la estructura del interactivo. Como tenemos la estructura del transmedia en ese esquema, digamos, satelital, ¿no? Como un pulpo tiene sus patas,
pues aquí vamos a desarrollar también una especie de esquema del sistema de cada parte que sea interactiva, que contenga interactividad. Repito, si el producto o el nodo o el proyecto este no es interactivo, esta fase no se aplica. ¿Se entiende? No se aplica, no entra aquí, no entra a jugar parte, no se hace toda esta arquitectura, todo este proceso. ¿Vale? Obviamente se hace un estudio de usuario, obviamente un audiovisual también se hace un RAFCAT, un primer visionado, se mira, expertos o expertas lo ven, sí, se hace un segundo corte, un segundo montaje, todo eso se hace también, se prueba, se testea, obvio. Pero la parte de la fase 2 y fase 3 dependen mucho de que sea algo que haya interactividad o que tenga que haber, básicamente, como decía también muy acertadamente Aníbal, que tenga que haber un libro, una maquetación, algo, e incluso muchos libros hoy en día pues también son interactivos, ¿no? Eso que decían en el pasado que un libro cómo podía ser interactivo porque era casi pecado, ¿no? Pues mira, parece que hemos evolucionado un poquito como humanidad. Entonces, ¿aquí qué estamos haciendo en esta segunda fase que ahora abrimos? Esto es un melón que lo que vamos a hacer es definir escenarios de uso. Vamos a proyectar una sinopsis de un viaje y este viaje lo llamaremos el viaje del usuario o la experiencia de usuario, ¿vale? Lo que se llama, en palabras técnicas, UX, User Experience, ¿vale? Entonces, no sé quién ha marcado, pero ha marcado el Barça o el Madrid. Y me atrevería a decir que es el Real Madrid. El Barça. Pero, vale, pero no me digáis que me estáis haciendo como spoiler. No me hagáis spoiler, por favor. Y no miréis el partido, que estamos en clase. Por favor. Bueno, pero me acabas de dar una alegría, ¿eh? No sé quién eres, pero te pongo un punto más en la nota. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente aquí es generar una serie de estructuras de organización de la información, ¿vale? ¿Y a qué me refiero a eso? Que lo que se llama workflows de usuario o storyboarding, es una mezcla, ¿no? Entre historia y onboarding, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo aquí básicamente es eso que llamamos Human Computer Interaction, ¿no? Como gran área que investigamos, o User Centered Design, como UCD. Otra de las palabras clave o acrónimos importantes es UX, ¿sí? User Experience. Vamos a delimitar o a definir cómo es ese tránsito o esa navegación del usuario en la interfaz, en el sistema, ¿vale? Y eso lo vamos a definir básicamente a partir de diferentes variables, como una serie de sistemas de navegación. En eso no entraremos porque ya es un lenguaje muy técnico y tendría que hacer una clase solamente para esto, ¿vale? Lo dejo como ideas, que esbozo, pero no entro. En prototipos estructurales, que serían los wireframes, ¿no? O lo que hacen en XD. En tipos de estructuras interactivas, que se las voy a compartir, pero no las voy a explicar por una cuestión de tiempo, así como hay guiones o estructuras narrativas o de montaje, pues también hay estructuras interactivas, que hay muchas. Pero hay 8 o 9 que son las más interesantes. Y al final, prototipos en papel y wireframes y diseño de interfaz multiplataforma, ¿vale? Como si yo les pidiera que alguien me diferenciara muy rápidamente qué significa narrativa transmedia de adaptación y de multiplataforma, ¿cómo me lo definirían? ¿Cómo me lo diferenciarían? A ver, ¿quién se atreve? Narrativa transmedia de una adaptación a una narrativa multiplataforma o interfaz multiplataforma. ¿Es lo mismo? ¿Tiene diferencias? ¿Cómo lo ven? Mucha información, ¿no? Por la cabeza, quizá. Bueno. Es más el temor a equivocarse. Yo No, creo no, que que a ver, todo el mundo tiene diseño de interfaz de multiplataforma. Debe ser para que funcione en distintos dispositivos. Me suena eso. No, porque eso es multiplataforma. responsive, po. A ver, puedes hacer de nuevo la pregunta que estoy O metido. sea, en, Lo en que dijo narra- Diego es el responsive en el fondo. O sea, normalmente 3 de las palabras que se usan mucho y se confunden en este mundo, digamos, ¿vale? Es qué es una narrativa transmedial, en qué consiste y cómo se diferencia de una adaptación o adaptaciones y de una narrativa multiplataforma, donde hay cosas que coinciden, cuidado, y son sinónimos en cosas. Pero lo que me interesa es que sepan diferenciar esos 3 conceptos, porque son muy importantes y tienen cosas diferenciales importantes de grado.
Es que es muy similar, po. Es como... Ay, a ver. Pero la narrativa transmedia tendría más interacción del usuario en el sentido de creación de contenido, a diferencia de la multiplataforma, que sería más que nada como dispositivos distintos, como mencionaba Diego, ¿no? Exacto, muy bien, Rafael, muy bien. Exacto. Esa Buena. sería una distinción muy buena para empezar. Es decir, los dos componentes del transmedia ya saben cuáles son, ¿no? Canónicamente, lo que dice de Jenkins, por ejemplo, o Scolari o expertas también, ¿no? En el sentido de qué es, ¿no? Que expansión en diferentes plataformas donde la involucración del usuario es clave, ¿sí? Es decir, es una especie de mezcla entre, para decirlo de manera muy resumida, a mí me gusta mucho porque siempre me acuerdo de esta cosa que se entiende, de esta definición, es canon versus fandom, ¿no? El canon, la industria propone algo y el fandom, de alguna manera, hace su propia versión o reversión o remix, ¿no? La industria propone y los fans, ¿no? O tal, aplican toda esa especie de expansión gratuita, ¿no? Donde básicamente Harry Potter, ¿no? J.K. Rowling se enfrentó en la Harry Potter Wars Campaign contra 20.000, ¿no? O 200.000 seguidores de Harry Potter con un juicio en los 90 y perdió. Y desde entonces no se enfrentan a las franquicias. Las grandes franquicias no se enfrentan al fandom, porque el canon puede producir la idea, que era Harry Potter, el mago es mío, y es mi idea, ¿no? Y J.K. Rowling lo defendió. Pero, oye, te están expandiendo el hueso de la narrativa de manera gratuita, el fandom, ¿no? Entonces, la diferenciación básica, después de entender qué es transmedia, es que realmente multiplataforma es una réplica de la misma narrativa en diferentes plataformas, que es muy similar a una adaptación. Una adaptación, al final, estamos adaptando una novela a una película o a un libro, perdón, o a un cómic o a otros formatos. En cambio, narrativa transmedia tiene que contar un mismo relato, pero diferentes historias o momentos o tiempos de ese relato, ¿sí? A través de personajes, a través de tiempos, a través de diferentes estrategias de nodos, ¿vale? Pero es distinto eso, ¿vale? Y funciona todo bien, ¿vale? Y se tiene que adaptar hoy en día todo a multiplataforma y se puede buscar una adaptación porque funciona muy bien, están haciendo adaptaciones Hollywood todo el tiempo de todo, pero narrativa transmedia es otra cosa, ¿sí? Y se generó como otra cosa, ¿vale? Entonces también tenemos que entender un poquito en la arquitectura cómo sabemos diferenciar y cómo nuestro producto hay que ser también claves en la definición, porque la definición al final es fundamental para quien nos lee entienda que nosotros también entendemos de lo que estamos hablando, ¿vale? Y hay mucha confusión en el mundo académico entre estos términos, ¿vale? Y hay que tenerlos claro. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, lo más importante y lo que sí que pido que es obligatorio, ¿vale? Más allá en este módulo, lo más importante es que hay una serie de documentos que se llaman entregables. Es decir, documentos que se entregan cuando ustedes los han generado al estudio multimedia o a quien tenga que hacer el tema del desarrollo web, ¿vale? O el diseño web, ¿vale? Que muchas veces es la misma figura. Una persona sabe diseño web y a la vez sabe desarrollo. Y es perfecto porque sabe diseñar los elementos y te los genera en un Figma o en un XD y te los pasa, te los exporta en un formato vectorial que pesa muy poco, que se llama SVG, y de SVG te los coge en un CODA o en un programador, te los programa con código y tienes tu página web a las 5 horas salida del horno, por ejemplo. Así es como funciona, ¿vale? Después hay un tema de servidor, de FTP, de pasar archivos, de mirar, de virus, de hackers. Esto es todo un proceso, ¿vale? Pero la idea es esta. Entonces, tienen ustedes que pasarles, ¿no? O hacerlo y desarrollar toda la parte gráfica y visual para que después esto, con una financiación mínima que les podría dar la Universidad de Viña del Mar, con $2.000 o con 26.000 de Fondart o con otra latinoamericana o europea o lo que les dé la gana, puedan pagar una parte de ese dinero a un equipo de producción interactiva o transmedial o como lo quieran llamar. Y ese equipo, por 5.000, por 10.000, por lo que sea, por el precio, porque el precio es lo que es y cuesta mucho hacer esas cosas y tiene un valor, pues ustedes pagan y el estudio multimedia cumple y les ejecuta y desarrolla todo el proyecto transmedial. ¿Sí? En cualquier caso, para que ese equipo o estudio o ustedes mismos, si saben y mismas, lo puedan hacer, tienen que, primero, dibujar, ¿vale? Que ya lo están haciendo, ¿eh? Lo que he visto un poco de documentos, que ya lo están haciendo y me sirve eso mismo, pero van a ir cambiando las cosas porque es un proyecto, es una cosa viva, ¿no? Es una cosa dinámica y va cambiando. El viaje o la experiencia de usuario. Aquí me es igual lo que imaginen. Me es igual si lo hacen con flechas, con colores, con señales de humo. O sea, me es igual. Pero tiene que quedar plasmado como una especie de esquema donde vea cómo el usuario va avanzando a través de la experiencia. ¿Sí? Con puntos, con hitos, como les enseñaba yo en esa imagen mía un poco de la hoja de vida, ¿no?
5 hitos en esta fase, 5 hitos en la siguiente. Aquí almaceno puntos. Algunos grupos hablan de gamificación, ¿no? De hacerlo también la experiencia, de tal. Bueno, todo eso hay que primero plasmarlo de manera más ambigua o es igual. Yo cuando hago cosas de esquemas. Tengo aquí un esquema, por ejemplo, que ahora que es, bueno, ahora no voy a entrar en esto, pero es para que se hagan una idea. En la universidad donde trabajo, en la Universidad Autónoma de Barcelona, estoy coordinando como el medio de comunicación de toda la universidad, que nace de la Facultad de Comunicación, donde yo trabajo, ¿no? De la Universidad Autónoma de Barcelona. Y ese medio de comunicación que también responde a distribuidora y colaboradores de programas, de alumnos, etcétera, y en el futuro un laboratorio de creación, se llama UAB Media. Para yo entender UAB Media, el antiguo coordinador o director, me he reunido con él, con Ricardo, 20 horas, porque es una cosa brutal y lo estoy asumiendo desde enero. Como yo he escrito muchas notas, pero las notas al final acaban siendo páginas y páginas y páginas de notas que yo cojo en reuniones y cosas, yo todo esto no lo puedo procesar. ¿Y cómo lo hago? Pues me he hecho un documento que ven acá, que al final que acaba siendo como un transmedial, ¿sí? UAE Media en el centro y una serie como de dibujos de colores a mano que vendrían a ser como un esquema transmedia de los diferentes departamentos que tenemos en UAE Media, porque como coordinador o como director de un proyecto transmedia, yo tengo que tener la imagen de todo el pack. ¿Sí me entienden? Entonces, lo que quiero en este estadio del viaje experiencia de usuario es que hagan lo que hagan, háganlo en un papel inmenso, háganlo con lo que quieran, puede ser a mano, puede ser con un software, pero dibújenme esta experiencia, ¿vale? Si es más lineal, puede ser más como puntos 1, 2, 3, 4, 5. Si es más arbórea, como transmedial, pues pueden ser estos, satélites o cosas por departamentos, ¿sí? Después ya entramos en el árbol de navegación, que tiene otras maneras de explicarse como sitemap o mapa de navegación, y el diagrama de flujo, que es lo más complejo, que es el workflow o el flujograma. Ahora vamos a ver ejemplos de todo esto, ¿de acuerdo? No los puedo ver en proyectos porque no tenemos tiempo, pero se lo muestro básicamente en algunas capturas que les pueden facilitar entender cómo hace esto. No hace falta explicar que pueden ir a internet, buscarlo, o por ChatGPT o por IA también les puede dar muchos modelos, porque el diagrama de flujo sí que se hace con una leyenda específica, pero el árbol de navegación es más libre. ¿Sí? Entonces, el concepto muy importante aquí, o que me gusta siempre poner ya en esta parte, digamos, final de la presentación, que nos quedan 20 minutos hoy de la clase, es que intenten ver como que hay unas equivalencias. Existen unas equivalencias entre audiovisual e interactivo desde mi investigación, desde mi punto de vista. Esto es un poco subjetivo, lo pueden creer o no, pero creo que se puede entender, ¿no? Que en un audiovisual tenemos una escaleta, ¿sí? Con una tabla de Word, con puntos, ¿no? Con plano, tiempo, no sé qué, secuencia, tal, una escaleta, que es como una especie de primer esquema, un guión técnico o guión literario, un guión total, que ya es como ¿no? Desarrollados los diálogos o las partes técnicas del plano, el tipo de cámara, de lo que utilizaré, y el dibujo, ¿no? El cómic, digamos, el storyboard, cómo lo plasmo a nivel visual. Pues quiero que se imaginen eso como un sitemap, ¿vale? Que es lo primero que haremos en dibujar y que sería como una especie de, entra el delineante, la metáfora es que vamos a construir una casa y primero entro yo o alguien como delineante y me imagino mi casa. Es un boceto aéreo, donde solo veo compartimentos, pero no detalles, ¿sí? Dibujo la casa por encima y dibujo muy por encima cómo serán la entrada, las habitaciones, pero como si fueran compartimentos, ¿vale? Esto sería un mapa de contenidos o un árbol de navegación o un sitemap, ¿vale? Se usan mucho las palabras en inglés. Y eso es como una especie de árbol genealógico, ¿sí? De las familias, donde yo tengo mi bisabuelo, mi bisabuela, mis abuelos, mis papás, llego yo, mis hijos, ¿sí? Es más o menos, explica las profundidades o el número de clics o de interacciones que hago en el proyecto, ¿vale? Para cada proyecto interactivo tiene que haber un sitemap propio, ¿se entiende? Para cada página web, para cada videojuego, para cada aplicación de VR, aplicación inmersiva, 3D interactivo, IA generativa, no lo sé, estoy dando ejemplos, ¿sí? Pero esto no es suficiente para un programador. El programador necesita que les expliquéis, que le deis las direcciones que puede tomar la interactividad. Y ahí es donde entramos en un boceto más elaborado que se llama workflow o diagrama de flujo, donde ya entraría en una casa un arquitecto, alguien que va a diseñar básicamente la casa, ¿vale? Y ese arquitecto básicamente hace un boceto detallado. El arquitecto o la arquitecta, ¿qué nos va a hacer? Nos va a hacer las habitaciones, nos va a decir cómo se abre la puerta, por dónde entro, por dónde salgo de la casa, cuál es el parqueadero, ¿sí? Eso sería la metáfora de lo que sería un workflow o un diagrama de flujo.
Y ya cuando tenemos los dos bocetos, uno más 2D y el otro más, digamos, en más profundidad, no es 3D, pero me indica direcciones con colores que ahora veremos, ya podemos pasar a dibujar las diferentes habitaciones, cada una por una, a diseñar en estas maquetas o en estos bocetos ya enmarcados que llamaremos los wireframes, bocetos, mockups o blueprint, donde aquí sí que ya entraría más, después del delineante y el arquitecto, entraría más el diseñador propiamente, ¿no? De espacios, de interiores, etcétera. ¿Se entiende este esquema? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, Vale. ¿Alguna pregunta? ¿Sigo? Sí, profe, ¿qué es el blueprint? El blueprint es como un sinónimo de wireframe. Son otras maneras de llamar, pero se hacen en color azul. Pero básicamente viene siendo lo mismo, ¿vale? Vienen siendo como disposiciones de pantallas donde yo dibujo como en un storyboard las pantallas y utilizo cuadrados y cosas y una simbología para disponer los elementos en la pantalla de la página web, del celular, de lo que se vaya a desplegar, ¿vale? Pero estos son como maneras de llamarlo para que tengan un poco, cuando hablen de este tipo de lenguaje, para que tengan aquí sinónimos, ¿vale? Pero sitemap, workflow y wireframes es lo más importante y traducido al español se acostumbra a llamar el árbol de contenido, el diagrama de flujo y los bocetos o maquetas, ¿vale? Ok, gracias. Entonces, por ejemplo, lo que veremos en la próxima clase son ejemplos de árbol de contenidos, ¿vale? Esto sería un árbol de contenidos del proyecto, el cubo, del modo laberinto, que ahora no tienen ni idea de qué es, pero la semana que viene ya lo veremos, o cuando nos toque la siguiente clase, que creo que es en 2 semanas, ¿vale? De cómo sería un diagrama de flujo a nivel un poco, como ven, el primero de la izquierda es como una integración entre árbol de navegación y, digamos, también ya casi unos pantallazos, unos wireframes, ¿vale? Y hay 6 personajes, como ven aquí en el cubo, ¿vale? Porque intentamos como un cubo de Rubik que los personajes tengan diferentes versiones y hechos y visiones. Y uno, el primero que salva, lo representamos así, porque siempre es un video, se hace una pregunta, ¿sí? Elijo la versión de un personaje o la de otro y me sigo con Alba o me puedo saltar a otro personaje. Y esto sería el árbol de navegación solamente del personaje Alba dentro del sitemap general del proyecto, que es el cubo temporada 1. ¿Vale? Por ejemplo. No, eso me enredó un poco, el Vale. tema de los personajes. No, porque no tienes que entrar ahora en el tema de personajes, ¿vale? Ni del proyecto. El proyecto del cubo es muy complejo, ¿vale? Entonces, no. En este proyecto lo que estamos representando, o sea, lo que hay que entrar ahora es que lo que estamos haciendo básicamente es un esquema, ¿vale? Quizá es demasiado complejo lo del cubo de entrada porque no lo hemos visto el proyecto, básicamente, pero, perdón, esto sería otro ejemplo, ¿vale? Del cubo en otro modo, que sería el modo reflexivo, ¿vale? Por ejemplo, y se desarrollaría de otra manera. Y esto responde básicamente a preguntas que vamos formulando, ¿no? Un video, una pregunta en verde, ¿vale? Yo cuando se acaba la pregunta hay un personaje que se llama Sales y otro Alba, tengo que elegir uno de los dos personajes para seguir y si sigo me voy a 3 videos de Alba o 3 videos de Sales. O sea, no me importa el contenido aquí, Aníbal, no importa. Importa que veas el ejemplo, el modelo, ¿vale? Cómo se representa esto, ¿sí? Un momentito, porque creo que tengo otros ejemplos por aquí abajo que os quería mostrar, que son un poquito más simples. Si... Bueno, espera un momento, voy a ir a un sitio para que os lo haga un poquito más fácil, ¿vale? Esto. Vamos a... también alguien como Aníbal se ha liado un poco, se ha perdido, o más o menos hemos entendido este tipo de ejemplo. Yo tengo una consulta respecto al proyecto mío que con mi grupo no es tan transmedial. Ujú. En ese caso, en estos flujos, igual el nodo principal es lo que importa. No sé si Sí, me sí, explico. sí, no importa. Mientras sea interactivo, no tiene por qué ser transmedial. Tiene que haber algo de interactividad. Aquí no nos preocupa tanto lo transmedial, en realidad. En este módulo me refiero, en esto de los proyectos, ¿vale? Súper. Pero a medida que yo lo vaya leyendo y viendo, pues ya os lo iré mostrando y no os preocupéis en ese sentido, ¿vale?
mirar, por ejemplo, este proyecto, ¿vale? Para que lo veáis un poquito más sencillito. Esto sería, ¿veis? Es más sencillito esto y así, Aníbal, no te me estresas tanto, ¿vale? Es decir, esto sería un árbol de navegación muy sencillito, con colores, de una página web, ¿vale? Donde hay una home, hay 7 pestañas, 7 botones, y cuando clico puedo pasar a un reproductor de vídeos o puedo pasar a ver como subpáginas, ¿vale? Claro. Donde se diferencia por colores, ¿vale? Por Sí, se entiende por perfecto. tonalidades. Y en cambio hay unas opciones que son permanentes. Estas son dinámicas. Yo puedo entrar y cambiar y no se me mantiene un menú. Pero estas son permanentes, el idioma y la web, ¿vale? Esto sería el ejemplo más fácil para que entiendan que es un árbol de contenidos, ¿vale? Si fuéramos a la web a verlo en tiempo real, veríamos el proyecto, ¿vale? Que sería este, ¿vale? Y esto sería la representación, ¿vale? Perdón, es que ahora no lo encuentro. Esto sería... Entiendo perfecto. Sí, eso lo tengo súper. No, claro, más- sí yo sé que tú lo tienes súper claro, pero el resto Pero de el tema compañeros y era compañeras no lo sé. lo de los ¿Me personajes entiendes? era lo que me había hecho ruido, pero ya entendí que estaba relacionando eso con el árbol. Ya, Ahora, pero no me preocupas tanto tú, sino el resto de compañeros y compañeras, ¿vale? El resto ven esta relación. Neil Harbison es esto, ¿vale? Que debería estar aquí, dispuesto, pero está aquí, porque se cambió, ¿vale? Juego interactivo es esto. Y yo cuando clico a Neil Harbison, entro en una página de Neil Harbison, en este documental interactivo que tiene mucho tiempo y es muy antiguo y viejito, pero nos sirve para ilustrar eso, y veo que hay, dentro de Neil Harbison, hay una serie de vídeos que se desplegarían, pero ahora el navegador no me lo, porque es antiguo el proyecto, que sería Neil Harbison, vídeos. ¿Lo ven? Y aquí tendría que haber 3 pestañitas que no están tampoco porque deberían aparecer, que pondría orígenes, trayectoria y actualidad. Y así podemos plasmar la web con unas opciones fijas que son redes sociales, catalán, inglés y español. Con unas opciones fijas que es catalán, inglés y español y redes sociales. Así se construye un árbol de navegación. ¿Vale? Para todos y todas, más o menos, para que quede claro. Yo estos ejemplos se los mandaré. El trabajo no puedo, y los trabajos no puedo, porque son trabajos de proyectos que yo aquí era tutor y después fui proyector ejecutivo de este proyecto, del Cyborg Project, porque esto es un proyecto, digamos, un nodo dentro de este proyecto, ¿no? Que va de un tipo que no ve los colores, que se llama Neil Harbison, que a alguien le debe sonar, y hicimos toda una serie de plataformas, y este es como sería el proyecto, digamos, del transmedia, ¿no? Hay que hacer los nodos y siempre recomiendo hacer una página web que diga todo lo que hemos hecho, porque nadie se hace idea de todo lo que se generó, ¿no? En este caso, también un video de resumen, ¿no? De lo que hicimos durante 5 años sin presupuesto, ¿no? Básicamente, entonces, en este proyecto, por ejemplo, pues hicimos todo esto, ¿no? La web personal de él, que es una cosa que la gente no sabe, básicamente, o no se ve porque no llega nunca a esta página web de Neil, por ejemplo. Hicimos una web también le ayudamos a acabar la web muy rudimentaria con Wix, pero de la Fundación Cyborg, como la gente se convierte en Cyborg porque él no veía los colores y lo que hizo fue hacer un sensor, el iBorg, en la cabeza que le traducía los colores a notas musicales. Y así se los imaginaba. Hicimos unos alumnos en la Universidad de Vic un documental interactivo, o sea, un documental audiovisual, muy también rudimentario, para ver cómo le hacía notas este iBorg que ven aquí, que ahora lo tiene implantado en el cerebro dentro. Hicimos el documental interactivo que han visto, con eso hicimos la arquitectura como el árbol de navegación, y ahora verán el diagrama de flujo, para que pudiéramos disponer todo esto, ¿sí? Y hicimos varias cosas más, ¿vale? Que ahora no voy a entrar, pero que son un juego interactivo con un teclado, básicamente, donde podíamos hacer cuadros sonoros, porque él es artista, y los podíamos almacenar y compartir con base de datos, una aplicación autónoma, una aplicación también para hacer cuadros sonoros para Android, y también varias TEDs y cosas, porque él es un personaje bastante conocido y famoso, ¿vale? Esto fue un proyecto antiguo que se inició, hicimos una productora que se llama Spill Media, pero es una spin-off de la Universidad de Vic cuando yo era profesor hace muchos años, en 2010. Estuvimos de 2010 a 2015, ¿vale? Para ilustrar esto, les he mostrado que para hacer este interactivo, solo el documental interactivo, no el documental audiovisual, que se hizo siguiendo los patrones de lo audiovisual, escaleta, guión y tal, hicimos esto, y esto sería un ejemplo de diagrama de flujo, pero muy bien hecho también, ¿vale? Es decir,
El diagrama de flujo lo que me da es las direcciones de la interactividad, ¿vale? Y es más complejo que el árbol de navegación. El árbol de navegación solamente me indica como las secciones, los capítulos que hay, las páginas, ¿vale? Aquí no, aquí digo, está en catalán, pero yo se lo traduzco, abro página y hay una pregunta porque la pregunta se expone en rombo. Y eso es así, hay una leyenda en el diagrama de flujo. En el árbol de navegación no. Se recomienda que lo puedan hacer con colores, con una sola... Sí, lo pueden hacer un poco más de manera independiente, pero el diagrama de flujo se hace con esta leyenda que yo también les pasaré en los apuntes. Hablo página, continúo navegando, pues si es sí, carga la página del host. Si sigo navegando, me voy a las 6 secciones que han visto en la web del documental interactivo, ¿sí? Si es que no, me voy a cerrar página en rojo, ¿se entiende? Si es que sí, entro donde Neil Harbison, ¿vale? Que veo 3 subapartados, orígenes, trayectoria, actualidad, que la página no me lo desplegaba, ¿vale? Si es que no quiero ir ahí, me voy a abrir playlist y veo una playlist de videos, esa pestañita que se abría de los videos. Si quiero seguir navegando, entro por aquí o vuelvo a salir a la estructura general. Y si digo que no, me voy, no quiero continuar navegando, salgo de la página o me voy a otros apartados. ¿Me cachan un poco? ¿Sí? Como dicen ustedes, ¿cachai? Súper. Esto es más complicado, ¿vale? Pero obviamente lo tienen que hacer para el módulo. Porque esto es fundamental. Estas son las entrañas de lo interactivo, ¿vale? Es el ADN del interactivo, no este marco, sino la suma entre árbol de contenidos y tal. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una página web. ¿Y qué les he dicho yo que había en esa página web o en ese documental interactivo? Un teclado. ¿Han visto el teclado con las teclas? Eso es un apartado, pero funciona como un juego interactivo, donde yo voy clicando el teclado y van apareciendo como capas de color que los puedo guardar como un cuadro. ¿Esto está aquí? No. Está el juego interactivo, que hay una galería para ver cuadros y un teclado sonocromático, que es el que han visto. Pero no me explica el funcionamiento del teclado, que es mucho más complejo, porque puedo almacenar capas, va por base de datos. Entonces, todo eso no se explica aquí. Como tengo otra unidad interactiva que funciona de manera autónoma a esto, ¿qué tengo que hacer? Un diagrama de flujo por el juego interactivo. ¿Me entienden? Para cada cosa que tenga interactividad de manera autónoma, ¿vale? Como una unidad, como un otro proyecto, subproyecto, tienen que desarrollar el esquema correspondiente. ¿Sí? Y faltaría el árbol de navegación también del juego interactivo. Pero estamos hablando de un grupo de cuarto de carrera de comunicación audiovisual en España que mucho hicieron con un dossier de 137 páginas, ¿vale? ¿Me acuerdan cuando les hablaba de la Biblia? Pues esta es una Biblia. Esta es una Biblia, archivo multicolor, los alumnos, la dirección en la licenciatura de la Universidad de Vic en 2010-2011, con todo un índice, que es lo que van a tener ustedes más o menos al final, con índice de tablas y figuras, con el apartado de introducción, descripción, un marco teórico de 50 páginas, citando referentes, citando personas, de la información, de los T-Works, de todo, que esto no se lo pedimos, pero también estaría bien tenerlo, porque contextualiza el marco teórico tal, un benchmarking, que es estudio de referentes, con 2 tablas, y cuando tenemos todo eso claro, que son los pilares de la información y los pilares de lo que vamos a hacer, un apartado que ellos querían introducir y compartir también, que era muy importante, que era el apartado de requerimientos tecnológicos, porque el equipo tenía programadores de estudiantes y quería en ese momento JavaScript, todo lo que iban a utilizar, la compatibilidad entre navegadores, ¿sí? Lo que hablamos de implementación, y después ya entramos en el mapa web y en toda la arquitectura, ¿sí? De la información y el diseño de la interacción, que sería el mapa del documental interactivo, el mapa de esto, el mapa del juego interactivo y toda la quinta parte que sería el diseño de la interfaz, que no hemos llegado a eso, pero se lo muestro antes de acabar la clase de hoy. Diseño de la interfaz, colores corporativos, logotipo, que significa chip multicolor en braille, ¿sí? Para gentes que son ciegos también, en la línea un poco de que Neil no podía ver los colores, y principio de los pantallazos, que no son definitivos y que el interactivo es diferente. Pero voy poniendo pantallazo a pantallazo, que serían los wireframes. Este es un nivel de wireframe muy avanzado, que se llama de diseño gráfico, donde ya hay diseño, pero los wireframes son vacíos realmente. Donde están viendo todo el aspecto más o menos visual que va a tener la interactividad en la parte final, cómo va a ser exactamente para poderlo ver y hacernos una idea. ¿Sí? Bien, entonces, volviendo un poco a esto para acabar, igual hemos empezado 5 minutos tarde y me voy a perder un poco de Barça Madrid, pero lo haremos, lo voy a poder soportar en el día de hoy, porque sé que va ganando, si no les corto ya, no, que es broma. En el diagrama de flujo hay una leyenda, ¿vale?
Entonces, cuando estamos hablando de diagrama de flujo, hay que utilizar de mayor o menor medida esta simbología. El diagrama de flujo más simple, que lo han visto en el chip multicolor, sería, vale, voy a reparar un PC. ¿Qué hago? Ostras, súper fácil, ¿no? Porque en la vida todo es un flujo. Selecciono el servicio de reparación, entrego el PC en el servicio de reparación y me entregan el PC reparado. Qué bonita es la vida, ¿no? Pero la vida no es tan bonita, en el sentido de que es más compleja. Entonces, el diagrama de flujo más simple es que se me estropea el PC que tengo aquí, lo llevo, me lo arreglan, pago 200 euros, me lo llevo a casa y sigo trabajando. ¿Vale? Con una serie de procesos que se llaman, ¿vale? Que ya veremos en más detalle, pero que tienen que empezar a representar. Pero esto es un diagrama de flujo que se puede complicar. ¿Y cuándo se complica? Pues cuando el computador ya tiene muchos años y primero me pregunto, pero ¿está en garantía? Y si está en garantía, sigue un flujo hasta que encuentro la garantía y me sale gratuito. Pero el problema viene cuando no está en garantía, ¿sí? Donde tengo que llevarlo al servicio, pedir cuánto vale la reparación, ¿veis? Y empiezan dos flujos distintos. Y puede haber muchos más, porque por cada sección de una web o de un interactivo se desarrolla un flujo. ¿Sí? Una sección es el Neil Harbison, el chip multicolor, y otra sección es el teclado interactivo para que juguemos a ser Neil Harbison y hacer cuadros interactivos, porque él es artista. ¿Se entiende? Entonces, en los apuntes está todo esto, está ejemplos de diagramas de flujo. Creo que esto del PC, de reparación de un computador, está súper claro y tienen que seguir un poquito estas pautas. ¿Vale? Entonces, aquí hay ejemplos también del cubo, que voy a pasar un poquito más rápido y que me van a llevar un poquito, para que vean ejemplos, pero que ahora nos llega el tiempo un poquito encima, en que en este segundo apartado de arquitectura de la información, en esta fase 2, tendremos que entrar en palabras clave como viaje de usuario, árbol de navegación y diagrama de flujo. ¿Vale? Entonces, yo de momento me voy a quedar, aquí tiene una serie como de referencias que también les voy a pasar, ¿vale? Para que tengan obras de consulta, porque también tendrían que tomar un poquito de tiempo para entrar en profundidad, yo creo, aquí, también, ¿de acuerdo? No ahora, que van con mucho carga y todo, pero cuando tengan tiempo, pues buscar nuestros libros que se encuentran online, lo pueden descargar o comprar y empezar a leer. Por ejemplo, este que es online, ¿no? De James Garrett, un vocabulario visual para describir la arquitectura de la información y el diseño de interacción. Eso es impresionante, ¿no? De manera muy sencilla, como un glosario que les da, ¿no? O experiencia de usuario, principios y métodos, que es de libre acceso y se lo voy a pasar con la documentación. De manera muy simple les explica todo esto, pero en 100 páginas, para si tienen paciencia y les interesa este lenguaje, que si alguien se quiere dedicar, pues es el ABC, es lo fundamental. ¿De acuerdo? Y una serie de autores y de conceptos clave que no entraremos ahora, pero que también nos quedamos a las puertas en lo que es el diseño visual de la interfaz. Esto lo empezarán a trabajar también paralelamente con Cristian, ¿vale? Y también dejo un poco aquí que Cristian diga la suya, porque él es el gran experto en esto, ¿vale? Pero yo también les daré una serie de pistas o de ideas, como les decía, pues me tienen que hacer los colores, me tienen que hacer, porque ya vamos compenetrados y coordinados con Cristian, para que hagan logotipo, tipografía, todo lo que les decía, ese índice que les he pasado hoy al principio de la clase, ¿vale? Pero de momento, lo que les pido, ¿vale? Eso se lo voy a pasar por escrito, lo que les pido para en 2 semanas, les voy a dar 2 semanas para que me hagan este trabajo, es básicamente que me trabajen, ¿vale? Ya lo tienen hecho algunas de esas partes, pero que me hagan un esquema transmedia, ¿vale? En formato circular, cuál es el centro, si lo tienen, la nave nodriza, y las partes y las diferentes plataformas, ¿de acuerdo? Y que me representen, por favor, ¿sí? Un viaje de usuario, que me hagan un esquema del proyecto. Si lo tienen ya y lo consideran correcto, el que ya han entregado algunos grupos y tienen lo que estoy leyendo, puede ser el mismo, ¿ok? No hay lío, no se compliquen más. Pero como va a haber cambios, porque lo sé, porque están en una fase vital del proyecto donde ahora dice, ostras, es que esto podría ser así, con lo que me ha explicado Arnau o Cristian, esto podría ser así, o lo que entra ahora Michel o Martín, pues no sé qué, va a haber cambios, se lo aseguro. Entonces también pueden redimensionar o rehacer lo que hacen y sobre todo para cada estructura o nodo interactivo me desarrollan, que tengan, que la mayoría de grupos tienen uno o dos máximo, un árbol de navegación o sitemap y un diagrama de flujo o workflow. ¿Sí? ¿Vamos juntos aún? ¿Se entiende todo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Nos quedan 4 minutos, 5. Caray, sí que he explicado bien porque nadie tiene ninguna duda.
Normalmente los equipos que tengo y los trabajos y los proyectos de esta maestría siempre funcionan de manera excelente, ¿eh? Como equipos, y siempre me hacen unos trabajos excelentes, de verdad, ¿eh? De los mejores dosieres que he recibido. Lástima que no se produzcan, pero bueno, este año va a cambiar, ya van a ver. Este año vamos a cambiar esa realidad de una, seguro, estoy convencido. Entonces, vayan familiarizándose con esto, vuelvan a ver si quieren el video de la clase o algo. Por favor, insistan a los compañeros y compañeras que son la mitad que no han estado, que lo miren, por favor, que es muy importante esta sesión de hoy. Y les voy a pasar mañana o a principios de la semana próxima 10 o 15 documentos, por orden de cómo he ido explicando la clase. ¿Sí? Los verbos, sustantivos, ingredientes para hacer historias, si los quieren como mochila, que pueden tener. Después un poquito cuáles son las fases de arquitectura. Primera fase, requerimientos de usuario, esto es lo que les pido, ¿vale? Entonces sí que espero que me trabajen un poquito, ¿no? Esta parte de viaje de usuario tiene que comprender los requerimientos de usuario, evidentemente, que he explicado. Por encima o lo que ya tengan de las primeras entregas de los módulos, lo pueden readaptar o copiar y pegar. Yo me lo miro también, no hay lío, si eso es lo que están convencidos, adaptándolo un poquito a los puntos que pido. Yo les pasaré también unas plantillas para que me lo rellenen en Word. Por tanto, van a poder abrir 2 o 3 plantillas y ese es el trabajo que tienen que hacer en esas plantillas, que es lo que les he explicado hoy. ¿Vale? Por tanto, no les digo, hagan documentos. Yo les pasaré una documentación con plantillas, me la adaptan un poco, pero las plantillas tienen enunciados que dicen, a ver, ¿cómo es básicamente la subfase 1.1? ¿Cuál es el perfil demográfico que ves que es vuestro proyecto? ¿O cuál es no sé qué? O hazme ¿vale? Entonces ya les voy a preguntar cosas muy concretas donde puedan llegar. ¿Vale? Entonces, la práctica o la plantilla número 2 será, pues aquí represéntame el viaje de usuario, hazme el esquema, después el árbol de navegación, después tal. Y van rellenando estas 2 o 3 plantillas como práctica. ¿Vale? Y mientras tanto yo me acabaré de leer los proyectos y lo siguiente ya será hacer como unas tutorías o unas ya pensando en grupo por grupo para que nos enfoquemos exactamente con esta arquitectura y podamos avanzar hacia el diseño de interfaz y preparar un test de usuarios. ¿De acuerdo? Eso es lo que les voy a pedir y la documentación, pues, yo mañana o pasado mañana intentaré que, bueno, estamos de vacaciones hasta el lunes, hasta el martes, pero que les llegue el lunes o martes la documentación y cualquier cosa por correo electrónico o algo, pues me pueden seguir. ¿De acuerdo? O sea, me pueden escribir o algo. ¿Tienen mi correo electrónico, el contacto mío? No. A ver, ¿dónde está aquí el chat? Yo tengo acceso al chat aquí. Más. Invitar, silenciar a todos. No hay más. Chat, vale, aquí. Chat, mostrar el chat. Ahora. Me pueden escribir o aquí, que este es el correo que les pasaré con los apuntes, que es el más el directo, que es el que miro más, pero el otro también, o sea, el Gmail, pero si no el de la autónoma, que es como el oficial, digamos, el profesional, el corporativo, que es arnaugifreu.cat, ¿vale? Y si quieren ver un poquito lo que les decía de la página web, pues entran ponen en el navegador agifreu.com, que es mi página web, y ahí tienen proyectos multimedia, verán lo del Cyborg Project, el chip multicolor, el Cubo, están las 3 temporadas para que se hagan una visita a la temporada 1 del Cubo, que es más de teatro inmersivo, ficción. La temporada 2 es una serie gamificada e interactiva de ficción y la temporada 3 es un documental interactivo y transmedia. Pueden ir viendo algunas cosas del Cubo si tienen tiempo y ganas, o si no, de aquí 2 semanas, con la arquitectura de su proyecto y ya haciendo tutorías, pues les mostraré en la siguiente clase grupal el Cubo y aplicaremos toda la arquitectura de la información al proyecto al Cubo para que vean cómo lo hicimos en la televisión de Colombia.